Bien, nos metemos en otros asuntos. El peaje de Puente Piedra continúa operando con normalidad, pese a que el alcalde Rafael López Aliaga le puso fecha límite al trabajo de Rutas de Lima, la concesionaria. Jorge Valdés, ex regidor de la Municipalidad de Lima, está con nosotros para hablar de la problemática de los peajes y otros asuntos que quizás podamos extraer de esta misma cuestión. Jorge, bienvenido. Qué gusto conversar contigo. Carlos, buenos días. Gracias a ti y a Nativa por invitarme. No, encantado. Jorge, el alcalde de Lima dio plazo a Rutas de Lima hasta la medianoche del sábado 29 de julio para devolver, entre comillas, los peajes. Nadie devolvió nada y Rutas sigue operando. ¿Fue un acto de demagogia política? A ver, yo creo que se sigue jugando con la expectativa de la ciudadanía, ¿no? Y me refiero a López Aliaga. Mira, el extremo de que ni él mismo creía su ultimátum, ni él ni su administración, es el hecho que me refirió dirigentes justamente de Puente Piedra, que han estado a las 12 de la noche del día 29 haciendo una vigilia y ni siquiera una persona de la Municipalidad de Lima se ha acercado al puesto de peaje a constatar el supuesto negado, claro, de que Rutas de Lima les entregara el puesto de peaje, según el propio ultimátum de López Aliaga. ¿Qué quiere decir esto? Que si Rutas de Lima, que además ya había dicho que no lo iba a hacer, pero se le hubiera ocurrido evitar ya todo conflicto y retirarse, entonces las casetas se iban a quedar desprovistas, libres, Claro. ¿no? Y el Estado no puede generar vacío. Iba a vivir un vacío en ese momento, con responsabilidades, claro. Pero bueno, lo cierto es que creo de que ni siquiera ellos mismos creían su ultimátum. Creo que este tipo de mensajes lo que hacen es generar una falsa expectativa. Y ahora que tenemos a los transportistas molestos, porque hasta este momento López Aliaga ni siquiera se da una información de qué sucedió, y tienes a los vecinos de Puente Piedra, sobre todo, aunque Rutas de Lima tiene más peajes, pero a los vecinos de Puente Piedra molestos y a su colectivo que va a comenzar a hacer marchas. ¿Por qué siempre se habla del peaje, cuando se habla de Rutas de Lima, del peaje de Puente Piedra? Porque es el peaje que demuestra claramente el abuso de una colocación de un puesto de peaje. Eso es verdad, esa es otra discusión, ¿no es cierto, Jorge? Porque no tiene una vía alterna. Así es. Entras para salir y para entrar tienes que pagar un peaje, lo cual es un absurdo. Así es. Ahora, Jorge, la paradoja de esto, sin duda, y lo comentábamos el otro día aquí en Nativa con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, es la ruptura de la seguridad jurídica. La situación entre Rutas y la Municipalidad en este momento está detenida por una cautelar dada por el Tribunal de Naciones Unidas, que es un tribunal al que se sometían ambas partes en caso de producirse un diferendo. Sabiendo esto, López Aliaga, siendo un hombre de empresa, además, que entiende lo que es una cautelar y que entiende lo que es un tribunal de arreglo en estas situaciones, ¿por qué lanza este farol, este ultimátum? ¿Por qué juega esta carta, Jorge? ¿Qué entiendes tú? A ver, debemos partir de algunos conceptos. Todo contrato puede ser resuelto. Sin duda. ¿Correcto? O sea, no hay contrato que te ate de por vida, no existe ese contrato. Entonces, López Aliaga en enero decide aplicar la terminación del contrato por decisión del concedente, que es la Municipalidad de Lima. Y eso activa la cláusula 17 del contrato con Rutas de Lima, que, entre otras, le da la decisión al concedente de dar una terminación anticipada. Para eso tiene que comunicarle 180 días. La empresa concesionaria, como es natural, se tiene que defender, ha ido a buscar a un tribunal internacional y ha conseguido una cautelar. Esto no inhibe ni detiene el proceso de caducidad ya iniciado. Por supuesto. No lo inhibe. Lo que ha debido esperarse es justamente terminar ese procedimiento en la vía arbitral y continuar con la caducidad. Cuando esta caducidad se dé, se va a tener que hacer una especie de inventario del negocio, se va a tener que revisar cuánto cobró la empresa, cuánto invirtió, cuál es esa liquidación, y la municipalidad, ya administrando los bienes, porque le corresponde, va a tener que pagarle una indemnización a la empresa como corresponde. Yo te adelanto, en la medida que no se culminó un contrato que se había pactado, digamos, ¿no es cierto? Naturalmente, Así es. Claro, o sea, a ver,
esto en términos, por ejemplo, de un trabajador o de una empresa que es un trato económico contigo, se llama lucro cesante. Así es. ¿No? O sea, a mí me contratan por un año y luego a los 6 meses me dicen chau, entonces yo tengo un lucro cesante y puedo ir a una negociación natural. Totalmente, con alguien, ¿no? Entonces, totalmente. esa negociación nos tiene que llevar a un puerto en el cual la municipalidad va a tener que reconocerle qué hizo, qué no hizo, porque Rutas de Lima hay un montón de obras que no ha hecho, liquidarlo y luego pagarle. No nos debe asustar la cifra de pago, porque esa cifra de pago, la empresa puede pretender, como pretende, creo que 1.000 millones o lo que fuere, pero eso va a tener que ser revisado también por un tribunal imparcial que va a decirnos finalmente cuánto hay que devolverle. Pero esta concesión tiene 30 años en su valor inicial y una ampliación más que le da como 26 años más de hoy a cuando termina la concesión. Yo te aseguro que con todo el dinero que se va a recaudar en esos 26 años, tenemos dinero de sobra para pagarle lo que la empresa pretenda, naturalmente, producto de su lucro cesante, y la municipalidad recuperar patrimonio para comenzar a hacer obras. Porque si continuamos estos 26 años con la empresa concesionaria, no va a haber, Carlos, una obra más, solo mantenimiento. ¿Qué significa el mantenimiento? Pintar, poner algunas vallas, asfaltar los lugares que tengan que asfaltarse. Pero obra de envergadura no va a haber. Has dicho varias cosas interesantes y quisiera desmenuzarlas, Jorge. Lima no tenía capacidad para hacer obras y mantenimiento de rutas que tuvo que concesionar. ¿Fue una buena decisión en su momento? Más allá de que haya sido Rutas de Lima o no, digamos, ¿era bueno concesionar? Tanto hay informes en su momento que decían que tanto la concesión que hizo Luis Castañeda, en el tiempo que además López Aliaga era regidor, con línea amarilla, y la que hizo Susana Bañarán con Vías Nuevas de Lima, Rutas de Lima, no tenían ningún sentido en el término del tiempo. En el término del tiempo, ¿por qué? Porque para comenzar se estaban concesionando vías que ya existían. Y el concepto de que yo haga, nada, todos hemos salido algún día a alguna ciudad fuera de Lima, en el extranjero, y hemos visto que cuando se comienza a cobrar un peaje en una vía es porque el concesionario hace una vía nueva. Sí, señor. Y sobre esa cobra peaje como corresponde. Sí, señor. La única obra nueva que existe en Lima es el túnel de línea amarilla. Sobre ese, con todo derecho, esta empresa podría cobrar peaje. Pero las panamericanas ya existían y fueron concesionadas. ¿Qué se hizo? Se colocaron de manera indiscriminada casetas, de tal manera que la ciudad ha quedado secuestrada. Tú no puedes ir al Lurín sin pagar peaje. ¿No puedes? No puedes. No puedes. O sea, digamos, claro, ellos dicen, no, la vía alterna existe. Claro, por Villa María, por Villa Salvador te demoras 3 horas, pues. Si no, tienes que ir. El alcalde Martí Corena, y permíteme esta dirección, el alcalde Jorge Martí Corena comentó una vez en una entrevista que sus carros de recolección de residuos y de serenazgo tenían que pagar peaje para ir al frente del Lurín, porque el Lurín está eso es increíble. Entonces, no debió hacerse porque se entregó el único ingreso y patrimonio real que tenía la municipalidad de ingresos. Ahora, ¿qué recibimos en compensación, Carlos? ¿Sabes cuánto nos da Rutas de Lima al mes de todo lo que recauda? ¿Cuánto? El 4%, según contrato. Eso no es ni siquiera una propina comparado con lo que la empresa recauda. Permíteme ser, digamos, mal pensado. ¿Es posible que nadie quisiera tomar las concesiones de esas rutas y por tanto el municipio de Lima tuvo que ceder en tiempo, en espacios, en cantidad de casetas y de peajes? ¿Era esa la figura o por qué se cede tanto en un contrato? ¿Por qué la ciudad permite que el concesionario imponga sus condiciones? Yo lo que creo es que acá hubieron funcionarios corruptos que empujaron ese coche. No me cabe duda. ¿Por qué? Hay un término coloquial que se usa: nadie se desprende de las joyas de la abuela. Sí, pues, ¿correcto? Por eso nadie. Me sorprende, ¿no? Entonces, la joya de la abuela, el dinero contante, sonante y fresco que tenía la ciudad, era el peaje. Por supuesto, era el pastel más apetitoso que existía en ese momento. Entonces, el corrupto ve cómo entregarlo y la empresa ve cómo conseguir todo lo posible pues, de ese pastel. Si uno lee los contratos y los analiza un poco, se da cuenta que los abogados que lo revisaron por parte de la Municipalidad de Lima no pusieron ni siquiera una cláusula a favor de la municipalidad. Todo
todo el contrato está inclinado a favor de las empresas, al extremo de que no hay arbitraje que nosotros podamos ganarle, porque todas las fórmulas puestas, todas las condiciones, todas están a favor de la empresa. De acuerdo. Tuvo que haber corrupción de todas maneras, Carlos. Cuando mencionas que no debe asustarnos la posible sanción pecuniaria que este tribunal establezca contra el municipio de Lima, que al final la vamos a pagar todos los ciudadanos, tú dices 1.000 millones, no, pero pueden ser 500 millones, pueden ser 400 millones, Sí, hablamos claro. de ese entonces es un, digamos, sí es un costo importante La para la municipalidad ciudad. creo que ha estimado que son 260 millones de dólares. Ok. Carlos, estamos hablando de tiempo y de ingresos. Un contrato se rompe, como cualquier contrato que puede, Sí. unilateralmente decidirse. Luego de eso voy a una negociación con Así la es. persona, estoy hablando de cualquier tipo de contrato, y una vez que tenga un acuerdo, hago un acuerdo de pago. Lo que pasa es que hay alguien que nos ha puesto, nos quiere meter un chip de que primero el contrato no se puede romper. Primero. Segundo, de que si lo rompemos vamos a tener que pagarle inmediatamente. Esto no es así, porque además del otro lado también hay empresarios que comprenden cómo funciona el negocio. Yo creo que lo que quieren decir, Jorge, es que no se puede romper de forma unilateral y decirle a la opinión pública el 29 tomamos un peaje. Eso no se puede Eso hacer. no se debió No se debió hacer, así es. Porque era jugar con la expectativa Así de la es, persona. pero además la seguridad jurídica se cae en ese momento, pues, Jorge. Bueno, alerta a cualquier agente, ¿no? ¿No es cierto? O sea, los propios socios extranjeros de López Aliaga Ajá. deben haberse asustado, pues, porque mañana y vas a los trenes y les dice, pues, señores, ustedes se van mañana. No es así. ¿Por qué? Porque todo esto tiene plazos que están en el contrato y existe los tribunales, no solamente internacionales, sino nacionales, Por supuesto. que podrían vigilar tranquilamente porque ninguna de las partes salga perjudicada. Y yo te digo, en un negocio de este tipo, donde ya las empresas tienen varios años cobrando, que conocen cuánto ingresa, tranquilamente van a poder hacer un acuerdo con la municipalidad de pago año por año de ese monto, obviamente colocado un interés, del monto que se les tendría que terminar de pagar. Pero te digo nuevamente lo que te dije hace un momento. Ya muchos expertos han hecho los cálculos y aún acabando con ambos contratos, y calculado el plazo que todavía falta pagarles, va a quedar dinero tranquilamente para pagarle a estas empresas y para comenzar a hacer obras por la ciudad nuevamente. Si no, yo te digo algo, el mismo López Aliaga, que es un hombre de negocios, no estaría pensando en hacerlo, porque sus cálculos ya le dijeron de que recuperarlos es mejor negocio que mantenerlos en el tiempo. ¿Qué pasa si la cautelar demora 2, 4, 6 años? No, las cautelares también tienen que tener un periodo que es lo que dura el motivo que otorgó la cautelar. Así es. Entonces, según ese cálculo, como máximo esto podría durar 2 años. 2 ¿Qué años. quisiera decir eso? Que vamos a tener que continuar ese periodo con las empresas administrando los peajes, ¿no? 2 años, pero 2 años tampoco es poco, ¿eh? Es un montón, quizás ya no le alcance ni siquiera Eso, al propio ¿no? López De Aliaga, pronto ¿no? es eso, él siente que políticamente tampoco le va a servir, digamos, pelear este tema. No, pues, porque si él está pensando en una aventura presidencial, Exactamente. políticamente el tema de los peajes se le agota o se le agotó el día 29, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si efectivamente él no ha hecho un acto de fuerza para retomarlos, quiere decir que o por lo menos querría decir que se ha allanado a lo que prescribe la cautelar. Pero te quiero decir algo Por más. favor. Mira, estos contratos nacen mal, nacen incorrectos. Uno de ellos se firma con una empresa, en el tiempo de Castañeda Locio, si no me equivoco, se firma con una empresa que tenía 1 mes de constituida. 1 mes. Y con un capital social de 2.900 Esas soles. cosas increíbles. Y el otro con una empresa que tenía 3 meses de constituida y 1.000 soles de capital social, Carlos. Cuando cualquier peruano que tenga una empresita constructora quiere hacer una veredita en un municipio, le piden experiencia. Sí, señor. Le piden Espaldas financieras espalda financiera. sumamente anchas. Si no tiene que tener un Sí. socio, carta fianza. ¿Qué pasó? Jorge, una última pregunta. Ante esta situación, Rutas de Lima podría decirle al municipio, sentémonos más allá de este tribunal y dime cómo te gustaría que reordene las cosas. ¿Te suena lógico que Rutas de Lima intente conciliar de alguna manera? El contrato lo prescribe. El contrato prescribe un término que se llama equilibrio del negocio. Entonces,
para la Municipalidad de Lima, y en el tiempo en que yo fui regidor con Muñoz, nos quedaba claro que había ya un desequilibrio del negocio producto de la cantidad de vehículos que hoy pasan respecto de los que se calcularon en su momento. Entonces, si ese desequilibrio existe, además son números y es plata, Carlos, es contrastable completamente por contadores. Entonces, si ese desequilibrio existe, la empresa y la municipalidad podrían tranquilamente sentarse en la mesa y buscar nuevamente el equilibrio. ¿Y eso qué significaría? Quizás que se pudiera pasar del 4% al 10, de pronto, 12, 14, 15%, lo cual le permitiría un flujo a la municipalidad, por ejemplo, claro, para poder comenzar a hacerlo. Resolvamos Puente Piedra, podría ser parte de esa negociación, digamos, ¿no? Liquidemos esa caseta hasta que no haya una por ejemplo. O sea, creo que hay fórmulas para no tener que llegar a un tribunal que te va a plantar una cautelar que va a durar 2 o 3 años, pues, Jorge. Así es. Los contratos son ricos y además existe el principio de buena fe. Sí, pues eso es verdad. ¿No? Entonces, cuando se sientan dos personas con buena fe, pueden encontrar muchos caminos. Pero claro, si yo estoy en el cálculo político, claro, ahí se distorsiona todo. Jorge, ha sido muy claro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Jorge Valdés, ex regidor de la Municipalidad de Lima, ha estado con nosotros. Nos daba su mirada del problema de rutas de Lima, una mirada que además parte de la defensa de la ciudad, por supuesto, pero también de entender que hay una seguridad jurídica que sostener en este tema y que no es fácil.